Hola, soy Andrea Cogollos y me complace darles la bienvenida al tercer programa de nuestra tercera temporada de Lejaim Panamá, una coproducción de FETV y la Congregación Kol Sherid Israel. Recuerden seguirnos en nuestras redes @Lejaim Panamá. Como ya es costumbre, iniciamos recibiendo a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik, quienes en este primer segmento nos brindarán sus reflexiones sobre la creación y cómo ésta es interpretada dentro de ambas tradiciones religiosas. Por favor, démosle la bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Un nuevo programa de Lejaim Panamá. Siempre el placer de estar aquí en FETV, el canal de la misericordia. Y siempre un honor, privilegio recibir en nuestra casa a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano. Estamos aquí en la congregación Kol Sherid Israel, en Beit Daniel, nuestra pequeña sinagoga. Y la idea es poder conversar sobre la creación, nuestro rol y la realidad de este mundo que nos toca vivir, ¿no? Si algo comparte la tradición judío-cristiana en el origen bíblico, es esta noción de que Dios ha creado el mundo. Es decir, la creación es consecuencia del accionar divino y el ser humano ha sido colocado ahí con la responsabilidad de vivir y de cuidar esa obra de la creación. Sí, yo creo que ahí coincidimos plenamente, ¿no? El libro del Génesis nos va iluminando sobre esta gran idea. Dios es el creador, ¿no? Y lo hermoso del relato, cómo en 7 días va creando hasta que creó al hombre, a la responsabilidad del hombre, y también la mirada que tenemos que tener los creyentes de la creación, ¿no? La creación es signo del amor de Dios. La creación también nos compromete a descubrir que es un proyecto de Dios, al cual nosotros los hombres tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que si hay un tema en este siglo XXI es la reflexión que desde las diversas comunidades, pero también incluso no creyentes, tenemos que hacer sobre esta realidad que estamos viviendo como es la creación. Nosotros la miramos de dos puntos de vista, científico, pero también el punto de vista de la fe. Y yo creo que esto le da una connotación muy especial y una gran responsabilidad que tenemos nosotros como guardianes de esta creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y respetar, yo creo que de la creación, lo más grande que Dios ha puesto es precisamente la vida del hombre y de la mujer. Sí, el relato del Génesis que mencionabas es un relato muy ordenado, es un Dios organizador que crea un mundo en armonía. Sí. Inclusive hay un ejercicio que me gusta mucho hacer, que es comparar los primeros 3 días de la creación con los segundos 3 días de la creación, porque tú tienes que el primer día es la luz y la oscuridad, y el cuarto día es el sol y las estrellas, el segundo día es el mar y el cielo, y el quinto día son las aves y los peces, y el sexto día es la tierra firme y los animales mamíferos y el ser humano, ¿no? Por supuesto, el séptimo día, el cierre. Este llamado de armonía es un mensaje aspiracional a que el mundo ideal del cual tenemos responsabilidad en construir debería llegar a un mundo en el cual todas las especies y por supuesto todos los seres humanos podamos vivir en armonía, en paz y en un clima fraterno. Sí. Frente a este tema tan interesante como es la creación, reitero, sobre todo desde la visión de fe, la creación nos invita a asumir ese proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos para esa perfección, tal como lo encontrábamos en el libro del Génesis. Y yo creo que hoy es importante, ¿no? En medio de la realidad de este mundo, de este siglo XXI, yo creo que es muy esperanzador que frente al tema de la creación, los jóvenes están asumiendo un papel de suma importancia. La toma de conciencia de que esta casa común tenemos que cuidarla y protegerla entre todos. Yo creo que esto tenemos que ir descubriendo
las enseñanzas, las iniciativas que los jóvenes están aportando a este fenómeno tan importante de reflexión como es la creación, en sus diversidades, ¿no? En la naturaleza, pero también en la más grande obra de la creación, que es la persona humana, con el respeto a la dignidad que cada hombre y cada mujer conlleva, precisamente por lo que somos y la misión que tenemos. Sí, esto que tú dices tiene varias dimensiones importantes. Por un lado, el compromiso de los jóvenes, que tienen una noción de mediano y largo plazo de pronto mucho más significativa que la de nuestra generación, entendiendo cómo los procesos humanos están afectando negativamente, ¿no? Y la otra, esta noción, a mí me gusta mucho el concepto de la casa común, que creo que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si' ha colocado en un lugar preponderante, porque eso nos recuerda que esto no es un tema ajeno, esta es la casa de todos, ¿no? Y si no la vamos a cuidar, estamos en problemas. Para nosotros, desde la perspectiva espiritual, de la perspectiva de la fe, está este compromiso además que surge de que la creación es un don de Dios y que el ser humano fue colocado con esta responsabilidad de ser el mayordomo, de ser el guardián, y en ese sentido tenemos un compromiso. Y como bien dijiste, este siglo XXI coloca frente a este tema como un eje central que trasciende fe, que trasciende geografías. Esta es la casa común y en eso tenemos que involucrarnos. Sí, y es interesante, ¿no? A veces se pudiera pensar que los jóvenes o muchas voces que se alzan se queda solo en una mera ecología, pero es que es mucho más que una mera ecología, ¿no? El pensar en el cuidar, proteger, defender la casa común, entonces nos va a llevar por fuerza a vivir una auténtica fraternidad, ¿no? Entonces, este concepto también está saliendo ahora y el Papa Francisco en eso también ha trabajado mucho, ¿no? Une ecología, casa común, pero lo une también con la fraternidad, ¿no? El respeto que tenemos que tenernos en la diversidad de personas que habitan este mundo. Sí, el filósofo judío Martin Buber, uno de los más notables de la primera mitad del siglo XX, decía: no se puede amar al Creador si no se ama a su creación y a sus criaturas, ¿no? Así que ese es el espíritu, ¿no? Entender que en esta casa común convivimos como familia y tenemos que cuidar la casa y tenemos que cuidar la familia. Sí. Gracias, Monseñor, como siempre un placer. Andrea, regreso contigo. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo, por sus comentarios. Como siempre, sus explicaciones nos ayudan a entender mejor nuestras tradiciones. Ahora recibamos nuevamente al Rabino Gustavo, quien nos hablará sobre la Torá, el libro sagrado de la tradición judía, y sobre el Aron HaKodesh, el arca sagrada, el recinto dentro de la sinagoga donde reposan los rollos de la Torá. Adelante, Rabino. En la sinagoga, lo más importante, lo que hace que una sinagoga sea precisamente una sinagoga, es el arca sagrada. El arca sagrada, que es donde se depositan los rollos de la Torá, del Pentateuco, nuestro libro sagrado. Y arriba del arca sagrada pueden apreciar, hay una luz eterna que está encendida siempre y que representa de alguna manera la santidad del lugar. El arca sagrada existía en la época del desierto, en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Allí estaban las tablas de la ley. Y ya después, cuando se destruye el templo y aparece la figura de la sinagoga, cada sinagoga entonces tiene su arca sagrada, que es el lugar central al cual se dirigen la mirada de todas las personas que se encuentran allí, porque, insisto, allí reside la palabra de Dios, allí reside el texto revelado que marca la piedra fundamental de nuestra fe. Como pueden ver, hay una cortina que separa entonces el arca sagrada de la congregación y que es abierta
para ciertas plegarias especiales y por supuesto también para retirar los rollos que van a ser leídos ante la congregación. Como pueden ver, en nuestro caso hay 7 rollos, puede haber cualquier cantidad de rollos, no hay un número determinado. Todos los rollos son iguales y tienen el texto de la Torá, es decir, desde el Génesis hasta el final del libro del Deuteronomio, desde la creación del mundo entonces hasta la muerte de Moisés. Y la Torá, como nuestro libro sagrado, entonces es ornamentada para poder expresar de alguna manera el respeto y la devoción que la congregación le tiene a este texto sagrado. Por eso pueden ver estos adornos que se llaman rimonim y que hacen ruido para anunciar cuando la Torá va trasladándose dentro de la sinagoga. El rollo también tiene un pectoral como tenía el sumo sacerdote, en la descripción que hace de su atuendo el texto de la Torá, y también un vestido que cubre el texto que pueden ver. ¿Por qué hablamos de un rollo? Porque estamos en presencia de un rollo escrito a mano, como vamos a ver a continuación. La lectura sinagogal de la Torá se hace de este rollo que está escrito a mano. Si bien tenemos ediciones impresas, incluso apps en el teléfono con el texto sagrado, su lectura sinagogal se hace de un rollo, recordándonos de alguna manera la antigüedad y la trascendencia del mismo. Este rollo es escrito por un sofer, un escriba especializado que conoce el arte de la escritura y las reglas que establece la tradición de cómo debe ser realizado. Ninguna letra puede tocar otra letra, el texto tiene que estar perfecto, ser íntegro. Por eso usamos esta pequeña manito de metal o de madera que se llama yad, en hebreo mano, para seguir la lectura y no tomar contacto físico con el texto, no sea cosa que con nuestro sudor lo podamos deteriorar. El escriba entonces toma estas hojas hechas de un pergamino de cuero de vaca, con una pluma especial hecha de un ave y una tinta que lleva productos naturales y tiene una contextura espesa como la tinta china, entonces se dedica al arte de escribir copiando un texto que tiene ante sus ojos. No se escribe de memoria, sino que se va copiando el texto, dejando claro dónde empieza cada línea, dónde termina cada línea, dónde hay punto y seguido o dónde hay punto y aparte. Es una tarea sagrada, una labor que requiere una preparación espiritual y un conocimiento para poder llevarlo adelante y tener este rollo sagrado de la Torá para ser usado en la sinagoga. Si me permiten, les leo un breve pasaje con la cantilación tradicional. El texto se lee en hebreo, en realidad no se lee, sino que se lo canta con una melodía para facilitar su comprensión. Amén. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Ani Adonai daber el Paró melech Mitzrayim et kohol asher ani dober eleja vayomer Moshe lifnei Adonai hehen ani arel sefatayim be'eich ishma'a elahai Paró. La idea es que la gente conozca el texto, lo escuche, lo estudie y pueda sentirse inspirado por su palabra sagrada. Y regresamos del cambio. Acompáñenme a recibir en nuestro programa de hoy a Rachel Paul, mejor conocida como Rachel Foodie, quien en su segmento culinario nos enseñará a preparar el cuscús israelí, un plato nutritivo, delicioso, multifacético y sumamente fácil de hacer. Bienvenida, Rachel.
Bienvenidos al segmento de cocina, sabor y tradición aquí en L'Echaim, Panamá. Aquí vamos a descubrir un poco de los sabores judíos de todas partes del mundo, porque los judíos han adaptado su despensa a los diferentes lugares donde han vivido y sus raíces y tradiciones. Hoy les traigo un plato delicioso, uno de mis favoritos. Es el couscous israelí, también se conoce como pititim. Este plato de pasta se va a convertir en uno de tus favoritos también. Te explico cómo lo preparamos. Para preparar esta receta vamos a utilizar el couscous israelí o el couscous también perlado, se le llama así también. Este couscous tiene varios nombres. Fue creado en la década de los 50 en Israel por el presidente Ben Gurión. También se le conocía como la pasta Ben Gurión. ¿Por qué? Porque en esa época había escasez de arroz, no habían importaciones y el Estado estaba creciendo muy rápido en población. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron crear algún producto alimenticio que suplantara el arroz. Y de ahí sale este couscous. En realidad es como una especie de pasta, literal, una pastita en forma de perlitas. Pueden ver que es así como pequeñas bolitas y se hierve igual que una pasta. Entonces lo vamos a colar, lo vamos a hervir, lo vamos a colar y luego le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Entonces, acompáñenme. Esto, ya tengo mi agua hirviendo acá. Vamos a agregarlo al agua. A esta agua le voy a agregar sal y un poquito de consomé. Muy bien. Ahora, mientras esto está hirviendo, vamos a preparar, no es una salsa, pero como que los ingredientes con lo que lo vamos a sazonar. Vamos a sofreír en este sartén cebolla y ajo. Vamos a comenzar por ahí. Okay. El couscous israelí es como una especie de comfort food en Israel. Es toda una generación que creció comiendo esto como si fuera una especie de mac and cheese o coditos con queso. Es súper famosa y hoy en día también la utilizan, la han como popularizado y la utilizan también para hacer platos gourmets. Pero sí, es un plato o un producto muy típico de Israel. Vamos a agregar aquí mantequilla. Y aquí vamos entonces a sofreír la cebolla. Hay otra cosa que hacen también con el couscous israelí y es que lo pueden tostar antes de hervir. Eso también le da como un poquito más de sabor y aroma y un perfil de sabor distinto, pero eso se hace antes de hervirlo. Es una opción adicional que pueden hacer. Así, rapidito, y se lo agregamos aquí a la cebolla. Y así de fácil. Esta receta tiene pocos ingredientes, pero tiene mucho sabor. El sabor lo vamos desarrollando, por un lado, porque sazonamos el couscous con consomé y con sal. Aquí ya vemos cómo se va cocinando. Por este lado, entonces tenemos la cebolla con el ajo y la mantequilla, que también le va a dar muchísimo sabor. Y una vez esto ya esté como comenzando a dorarse, le vamos a agregar garbanzos. Ahora, para sazonarlo, el truco está en canela. Yo sé que normalmente asociamos la canela a postres o a platos que son dulces, pero en el Medio Oriente se utiliza mucho la canela y el allspice para sazonar platos salados, como carnes, pollos, etc. Entonces, no le tengan miedo a usar canela en platos salados. Van a ver que es súper rico. Okay. Mientras esto se está sazonando aquí, con la misma cuchara, no importa, vamos a ver cómo va esto acá. Van a ver que ella comienza como a, literal, a dar vuelticas en el agua. Y si queremos saber si está listo, al igual que la pasta, agarramos uno. ¡Uy! Se me resbala. Agarramos uno y lo probamos. Todavía está durito, vamos a dejarlo unos minutitos más. Pero esa es la forma infalible de saber si está listo o no. Hay que probar. Mientras eso está andando, voy entonces a picar el queso mozzarella en cuadritos. Esto le va a dar un toque delicioso. ¿Por qué? Porque el queso se derrite y entonces tienes estos hilos de queso súper ricos. Esta receta también la pueden hacer y congelar.
Y cuando la quieren usar, entonces solamente ya meten su bandejita, puede ser desechable, puede ser un Pyrex de vidrio, la meten entonces al horno y lo recalientan. Ahora sí, vamos a ver acá. No queremos que se queme. Ok. Vamos acá. Ahora que ya la cebolla comenzó a dorarse, vamos entonces a agregarle el garbanzo. Esto es una lata de garbanzos escurridos. Si quieren la receta, pueden entrar a nuestras redes, Lejain Panamá, que ahí las van a encontrar. Revolvemos bien. Ok, seguimos acá. Vamos a revisar aquí. En la cocina siempre estamos. Un sartén aquí, una olla acá. Multitasking, como digo yo. Ok, vamos a ver dónde estamos aquí. Ahora sí. Ya están suavecitos. Vamos a colarlos y regreso con ustedes. Pueden ver que crece un montón. De una bolsita salió un montón de cuscús. Así que con esto pueden alimentar mucha gente. Voy a apagar este lado. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a armar todo esto junto. A ver. Ok. Vamos aquí. Vamos a tener todo listo para que ustedes puedan ver bien cómo queda. Primero, los garbanzos con la cebollita se ven deliciosos. Vamos a agregarle entonces el cuscús. Miren esa belleza. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a ponérselo todo, todo, todo. Yo guardé un poquitito de mantequilla para ponérsela al final. Me gusta que tenga como ese toquecito justo para humedecer la pastita por fuera. Vamos a agregarle también un poquitito más de consomé. Esto es solamente opcional si le quieren dar como un poquitito más de sabor. Pero de vuelta, pónganse creativos, porque con esto pueden hacer montones de cosas. Pueden hacer risotto, se lo pueden agregar a una sopa. Pueden hacer una especie de mac and cheese también, usando el cuscús israelí en vez de una pasta regular. La canela, por supuesto, que esto es como el ingrediente secreto aquí. Y por último, el queso mozzarella que ya picamos. Ahora sí, vamos aquí. Y ahora van a ver cómo esto, el olorcito que tiene. Y pueden ver que son ingredientes sencillos, fáciles de conseguir. El cuscús israelí pueden encontrarlo en tiendas especializadas, pero siempre hay. Y esta es la parte que a mí más me gusta. Cuando el calor comienza a derretir el queso mozzarella y tienes esos hilos deliciosos. Voy a hacer lo más importante, que es probar el puntito de sal. A ver, vamos a ver esta cuchara. Un poquito nada más. Y ahora sí. El secreto siempre con la pasta es sazonar bien el agua. Si el agua está bien sazonada, la sal que le vamos a tener que poner después es apenas nada más como ese toquecito final. Ok, y ahora sí, miren esta delicia. Ok. Ojalá ustedes pudieran oler y ver lo que yo puedo oler aquí, pero ahí pueden ver todo ese queso. Increíble. Ahora sí, vamos a emplatar para hacer nuestra prueba final. Vean el olor que tiene esto. Miren el queso, así esos hilos deliciosos. Vamos a emplatar. El quesito también hace que quede un poquito así como amelcochado, como si fuera una especie de risotto. Este es un plato que a mis hijas les encanta muchísimo. Y como les digo, es muy rápido de hacer, muy fácil de hacer. Y nos acerca un poquito más a la tierra de Israel. Sobre todo con el nombre, ¿no? Cuscús israelí. Voy a apagar aquí. Vamos a limpiar este platito un poquito. Y un poquitito de perejil por encima para darle color. Y ahora sí,
Ok. Miren ese quesito así. Si quieren esta receta, entren a las redes de L'Ejaim Panamá para que la busquen. Y si la hacen, me cuentan. Muchas gracias, Rachel. Qué rico se ve ese plato y qué fácil de hacer. Ahora, queridos televidentes, recibamos al coro Kol HaNeshama, que nos deleitará con una hermosa interpretación del Shema Koleinu, una oración que significa Dios escucha nuestras voces. Que lo disfruten. Y estamos de vuelta. Acompáñenme a darle la bienvenida a Lea Bursner, quien en esta ocasión entrevista al embajador de Israel en Panamá, Itai Bardot, que próximamente finalizará su exitosa misión en Panamá. Por favor, recibamos a ambos a nuestro programa de hoy. Adelante. Bienvenidos una vez más a otra edición del segmento de entrevistas de L'Ejaim Panamá. Hoy con un distinguido invitado, el embajador de Israel en Panamá, Su Excelencia Itai Bardot. Bienvenido, señor embajador. Gracias, es un placer. Esta es probablemente una de sus últimas entrevistas, ya que termina su tiempo en Panamá. El tiempo pasa rapidísimo. ¿Quién se iba a imaginar cuántos años fueron? Casi 4 años. Casi 4 años, wow, qué rápido. Cuéntenos cómo ha sido ese paso por Panamá, las experiencias, pero sobre todo los programas diferentes de cooperación técnica que han solidificado esa relación bilateral con Panamá, programas de inversión económicos. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa gestión de estos 4 años.
Sí, han sido 3 años y medio muy fructíferos personalmente y donde hemos fortalecido las relaciones entre Israel y Panamá, 2 países amigos por 77 años. Hemos ejecutado múltiples proyectos que han estrechado los lazos de amistad y colaboración con Panamá, que incluyó visitas oficiales de autoridades panameñas a Israel. También donación de tecnologías de agua para ser instaladas en diversas comunidades y comarcas del país, microplantas de potabilización de aguas y riego por goteo. Entregamos ayuda humanitaria al despacho de la primera dama para ser distribuidos en familias afectadas por inundaciones. A nivel educativo, llevamos mochilas y útiles a la comarca Gunayala, restauramos escuelas y apoyar el proceso de enseñanzas en escuelas a través de los voluntarios israelíes de Heroes for Life. Premiamos a los ganadores del concurso de oratoria y muchos más en el tema educativo. A nivel de tecnología, realizamos Cybertech Latinoamérica en Panamá y premiamos por 3 años a emprendedores del país con el concurso Techprendedores. Fortalecimos el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Trajimos de Israel a jefa de desarrollo de capacitación y director senior de programas en el Golda Meir Mashav Carmel International Training Center, quien impartió capacitaciones de fomento de emprendimientos a colaboradores del Ministerio de Comercio y AMPIME. En el tema de energías limpias, donamos máquinas biodigestoras en Chiriquí y Colón que convierten desechos orgánicos en biogás y fertilizantes. Celebramos los acuerdos de paz entre Israel con diferentes países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein y otros. Siembra de árboles en distintos puntos del país, participación de artistas israelíes en actividades culturales en Panamá y capacitaciones tales como Festival de Danza Contemporánea, Prisma, Festival Internacional de Jazz, Festival Internacional de Cine, Feria del Libre, festividades gastronómicas y mucho más. Entonces sí, realizamos muchos proyectos. Una agenda bien cargada en 4 años. La verdad que yo creo que nos podríamos quedar varios programas hablando de cada una de esas diferentes promociones culturales, inversión social, aporte humanitario, inversión económica, y no cabe duda que Israel también es líder mundial en varios temas de tecnología, agua. Cuéntenos ahora un poco desde su experiencia personal, porque yo entiendo, según lo que yo sé que usted se conoce muy bien Panamá, se ha aprendido muchas frases. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia personal y qué cosas han marcado su gestión, qué recuerdos se lleva de Panamá. Siento verdaderamente privilegiado de haber sido embajador de Israel en Panamá durante estos últimos casi 4 años. Hay tantas cosas por las que estoy agradecido. La relación cercana y amistosa y profesional con los gobiernos, la increíble calidez del pueblo panameño en todos los lugares que visité, el tremendo apoyo y amistad de la increíble comunidad judía, los maravillosos hermanos y hermanas de la comunidad cristiana que continuamente expresan su amor por Israel, la hospitalidad de las comunidades indígenas y mucho, mucho más. Me he enamorado de Panamá, de su gente, de sus impresionantes paisajes, de su cultura y gastronomía, de su profundo respeto por la democracia, la libertad y los derechos humanos. Para mí y mi familia, Panamá se ha convertido en un segundo hogar. Pero después de la terrible masacre del 7 de octubre, mi familia y yo nos sentimos como familia, y el apoyo que recibimos de los panameños de todas partes después del peor periodo en la historia de mi país es algo que atesoraré por siempre. Un escenario trágico, difícil,
que hoy todavía nos saca lágrimas y del que esperamos pues en algún momento poder ver del fin, pero sé que Panamá y Israel tuvieron una relación muy sólida en este momento tan difícil. ¿Cómo fue este proceso, el apoyo de Panamá? ¿Cómo se dieron las relaciones? Sé que hubo mucho contacto y mucho apoyo. Sí, mira, Panamá y el mundo no pueden olvidar que Hamas es una organización terrorista radical que controla Gaza, que tiene como uno de sus principios fundamentales borrar del mapa al Estado de Israel y el pueblo judío. Hamas ha utilizado a la población civil, y no importante su edad, como escudos humanos y utiliza áreas como hospitales y escuelas como centros de operación para sus ataques a la población de Israel. Efectivamente, la situación que vivimos a partir del 7 de octubre de 2023 ha sido muy dolorosa y difícil, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Ese día, la organización terrorista Hamas, llamada equivocamente Resistencia Palestina, atacó sin precedentes a Israel, asesinó a más de 1.200 personas y secuestró a más de 250 ciudadanos israelíes, entre ellos niños, mujeres y personas mayores. Sumado a los ataques de Hamas, luego de los ataques del 7 de octubre, Israel ha sido atacado por Hezbollah desde el Líbano, los Houthis en Yemen, las milicias chiitas en Irak, grupos terroristas desde Siria y Cisjordania y también por Irán. Israel sigue luchando contra el terrorismo de Hamas hasta que sea necesario. Actualmente hay 59 secuestrados en los túneles de Gaza, soportando todo tipo de crueldades. Esto lo sabemos por el testimonio de quienes han sido liberados y seguimos combatiendo incansablemente a través de la diplomacia y con la colaboración de aliados internacionales para asegurar su liberación. Y sí, quiero aprovechar este espacio para agradecer al gobierno y al pueblo de Panamá por su apoyo en los difíciles momentos que atravesemos. Hemos recibido a través de todo este tiempo, cartas y mensajes que nos han reconfortado. Israel no rendirá en la búsqueda de justicia y paz. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros ciudadanos, pero también con la paz duradera en la región. Creemos firmemente que la comunidad internacional trabajando unida puede lograr que jamás sea derrotado y que un futuro de paz y prosperidad sea posible para todos. Señor embajador, se acerca otro aniversario de la fundación del Estado de Israel. Creo que su mensaje también nos deja algo de esperanza, pero también de fuerza y determinación, bueno, no solo para Israel, sino para el mundo, porque hemos visto que esta mal llamada organización de resistencia, que en verdad es un grupo terrorista, de alguna forma algunos medios de comunicación se han volcado a querer tener una línea pues más neutral sobre lo que acontece, y yo le agradezco que haya hecho la aclaración de que este es en efecto un grupo terrorista y que lo que vimos el 7 de octubre es quizás de lo más cercano que en nuestras vidas vamos a ver, cercano a lo que ocurrió en los años 30 con la Shoah. Sí, mira, el Día de Independencia del Estado de Israel, en hebreo Yom HaAtzmaut, es una fecha de profundo significado para el pueblo israelí y para todos aquellos que valoran la democracia, libertad, autodeterminación y paz. Este día marca el renacimiento de Israel como un Estado soberano, luego de siglos de diáspora, y es un símbolo de perseverancia y unidad frente a adversidades que parecen insuperables. En medio de los desafíos actuales, Yom HaAtzmaut nos recuerda la importancia de la determinación, la resiliencia y la esperanza, cualidades que han sido clave en la construcción de nuestro país. Si bien la situación global y regional presenta retos, también es cierto que cada desafío trae consigo oportunidades para el diálogo y la cooperación. Es importante que nos mantengamos optimistas
centrados en nuestros ideales de paz, defendiendo el derecho innegable de seguridad que tiene el pueblo de Israel, apoyando cada paso que nos conduzca hacia la convivencia pacífica y hacia la colaboración. Para nosotros los judíos es importante poner en práctica el precepto de Tikkun Olam, es decir, hacer de este mundo un lugar mejor. Así es, justicia social. Gracias, señor embajador. Gracias por todo lo que ha hecho en estos años, por cómo ha fortalecido esas relaciones entre Panamá e Israel, que siempre han sido bastante sólidas. Gracias por toda su gestión. Le deseo el mayor de los éxitos en su próximo reto. Y bueno, sabe que aquí en Panamá también tiene una casa. Gracias, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo y gracias por sus amables palabras. Para mí, Panamá es un segundo hogar, ¿no? Así es. Con las puertas abiertas lo recibimos cuando quiera. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Lea, por tan interesante entrevista. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al embajador Bardov por todas las veces que nos visitó en Lejaim, Panamá, a la vez que le deseamos a él y a su familia el mayor de los éxitos en su vida futura. Para concluir el programa de hoy, recibamos a Monseñor Ulloa y al Rabino Gustavo, quienes en este segundo diálogo conversarán sobre la ética y la religiosidad. ¿Se puede ser uno sin el otro? Veamos. Gracias, Andrea. Seguimos conversando con Monseñor José Domingo aquí en la Congregación Kol Sherit Israel. Y la pregunta para reflexionar es la relación entre ética y religiosidad. ¿Se puede ser una persona ética pese a no ser religioso? Yo creo que sí, pero la pregunta más interesante para nosotros es: ¿se puede ser una persona religiosa sin ser una persona ética? Yo creo que este es el gran reto que hoy tenemos en nuestras vivencias de fe a nivel universal, ¿no? Yo creo que la ética, los valores vienen a avalar nuestra religiosidad, ¿verdad? Por ahí también se dice otro dicho de que yo no puedo ser buen creyente si primero no soy un buen ciudadano. Esto conlleva mucho compromiso. Y hoy día, en el tiempo que estamos viviendo también, ya lo decía el Papa Pablo VI, hoy los hombres siguen más a los testigos que a los maestros. Entonces tenemos como una gran responsabilidad cómo unir de verdad la ética, la moral, con todas nuestras manifestaciones de fe e incluso también con nuestros discursos de fe que podamos hacer, ¿verdad? De ahí un poco viene a este tema de la autoridad. ¿Cuándo tenemos nosotros autoridad? ¿Verdad? Que es muy distinto a tener poder. La autoridad viene precisamente de esa coherencia de vida, de lo que yo hago, digo, con mi vida diaria y cotidiana. Y creo que este tema es importante, que necesitamos entre todos irlo profundizando. Y un tema incluso que trasciende lo religioso, porque es un tema de vivencia civil, porque también en nuestras diario cotidiano, la ética tiene que estar ahí también siempre presente. Lo nuestro como creyentes es que esa ética es iluminada también por unos valores y una experiencia de fe que conlleva todavía un mayor compromiso. Sí, es muy interesante esto que tú dices. El rabino Heschel, que fue uno de los grandes pensadores del siglo pasado, escribió un artículo muy famoso sobre educación. Hablaba obviamente de la realidad de Estados Unidos, pero lo que dice es muy aplicable. Dice, es un juego de palabras en inglés. Dice, más que textbooks, libros de texto, necesitamos text people, necesitamos personas de texto. El maestro con su ejemplo es el principal educador. No es lo que dice, no es lo que dice el libro, no es lo que tú ves, sino la persona que es testimonio de sus convicciones y las implementa. Y el otro tema interesante, como autocrítica hacia el mundo religioso,
es que nosotros hemos permitido esta disociación. Sí. Otro rabino escribió un libro sobre ética judía, el rabino Telushkin, y en la introducción dice, cuando dos judíos hablan de un tercer judío y dicen que es religioso, ¿qué están diciendo? Están diciendo que va a la sinagoga, que reza, que come kosher. No está diciendo que es un buen ciudadano, que paga impuestos, que trata bien a su familia y nada. Hemos disociado, ¿no? Y creemos que una persona, la religiosidad tiene que ver con las prácticas rituales, dejando de lado toda esa dimensión ética que es parte inherente a la experiencia religiosa. Sí, yo creo que haciendo introspección para nosotros, diversos líderes y nuestras comunidades, que yo creo que un poco de la causa de que mucha gente a veces se haya alejado precisamente es entre el divorcio que hay entre la fe y la vida. El reto que tenemos hoy día es la coherencia de nuestros valores éticos, morales. Y yo creo que cuando vivimos a plenitud estos valores, la gente después va a descubrir que todo ese andamiaje que sostiene un estilo de vida que en el fondo, sin pretenderlo, hace la diferencia con los demás, va a descubrir entonces que ahí está también el sustrato de la fe. Entonces, este es el gran reto, ¿no? Y cómo vivirlo en las cosas ordinarias, ya tú lo decías, ¿verdad? Pago impuestos, cómo me comporto con los demás. Son 1000 cosas, pequeños detallitos que vienen a avalar. Por eso nosotros somos como embajadores precisamente de esa fe que decimos profesar, pero que tiene que estar sostenida en un estilo de vida. Si la experiencia de fe, cualquiera, no nos lleva a ser mejores personas, hay algo que no funciona. Yo creo que este Dios de los muchos nombres que trata de guiarnos para la construcción de un mundo solidario y donde todos podamos vivir, no pretende de nosotros solamente la puntillosidad de la observancia ritual, que es muy necesaria y es parte de nuestra experiencia de fe, sino está complementada con lo que hacemos cuando salimos de la sinagoga, de la iglesia o lo que sea, ¿no? Si no, vivimos una vida hipócrita, ¿no? Disociada, lo que tú decías, este divorcio entre fe y vida, y creo que hay cierta responsabilidad que nos toca a nosotros para reconciliar estos mundos y hacer que la experiencia de fe tenga impacto en la sociedad. De lo contrario, nuestra religiosidad quedará aislada como algo decorativo en la vida de la gente y en nuestras propias vidas si a la hora de actuar no nos atraviesa este deseo de ser mejores. Sí, porque el gran peligro es quedarnos solo a lo interno, ¿no? De estas vivencias y que esto no trascienda afuera, ¿no? La razón de la vivencia de esa fe interna es precisamente que podamos con nuestra vida darla a conocer a los demás, que es la propuesta de una vida diferente, ¿no? Y al final tiene todo esto de lo que estamos hablando de la creación. Al final, ¿cuál es el papel del hombre en esta creación, ¿verdad? Es decir, tenemos que vivir en esa armonía, en esa fraternidad, como lo ha vivido la naturaleza, pero hemos sido nosotros la que hemos roto ese equilibrio que la naturaleza tiene. Entonces, desde esa creación, desde una forma también de descubrir la presencia de Dios en ello, nosotros tenemos entonces el compromiso de ser como ese equilibrio en una sociedad a veces tan competitiva y esto. Yo creo que como el sueño, ¿verdad? Dios tuvo un sueño al crear al hombre, pero también Dios tiene un sueño para con toda la humanidad, ¿no? Que en medio de todas las diferencias que tengamos, podamos dar signos de que respetamos al otro en su dignidad. Y ahí el componente religioso tiene una gran responsabilidad en vivir esa coherencia. En nuestras plegarias, al final de cada plegaria, hay una frase que es muy emblemática y resume un poco esto, dice, Letaqueno lambe malhut shaddai, perfeccionar el mundo bajo el reino de Dios.
no solo en las cosas macro, sino también en micro, en tu vida de cotidiana, en las pequeñas acciones que aspiremos a hacer el mundo un lugar mejor y que tu religiosidad te invite a vivir una vida con significado en todas tus relaciones. Sí, a veces yo creo que si empezamos en primer lugar por nosotros mismos y después vamos viviendo esto en esta pequeña comunidad que es nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, mira que si cada uno pudiéramos hacer esa tarea, eso se va expandiendo, ¿no? Y esa armonía que Dios ha querido al crear el mundo, entonces va a ser posible. Y las religiones, ahí tenemos entonces un papel también fundamental y trascendental. Con esa bella reflexión, le agradecemos a Monseñor José Domingo esta oportunidad, este diálogo, y regresamos contigo, Andrea. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Muy interesantes sus planteamientos. No puedo terminar sin agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo. Charity Shop vende ropa de segunda en excelentes condiciones y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de este programa. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @LeJaimPanamá. Hasta la próxima. Say